Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos al stand del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, quienes les damos la bienvenida a este conversatorio Rescatemos la Política, una visión desde el feminismo. Diversos estudios revelan una profunda desafección social por la política. Dicho fenómeno se ha generalizado como tendencia global. Por ejemplo, en Jalisco, el 57% de las personas manifiestan no tener interés en la política y suelen mencionar la decepción hacia la clase política como principal razón por la cual no votan. Sabemos que la política es una actividad que busca gestionar la diferencia a través de la negociación y el diálogo, para encontrar las mejores soluciones comunes por la vía pacífica. Por ende, cuando hablamos de calidad de la democracia, resulta indispensable referirnos también a la calidad de la política. En ese sentido, la idea de reivindicar la política como una actividad que nos permite construir una sociedad donde las diferentes ideologías, formas de pensamiento y modos de vivir coexisten y conviven en paz es una tarea fundamental. Por lo anterior, y debido a los fines institucionales y constitucionales de promover la cultura democrática del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, es que este año decidimos dedicar nuestro pabellón y programa de actividades de la FIL a reflexionar sobre la política, los desafíos y oportunidades rumbo a la elección de 2024, el día de hoy, particularmente desde la visión del feminismo. Algunos planteamientos que pueden servir de guía para el desarrollo de este conversatorio son: ¿por qué es importante la actividad política para una sociedad democrática y feminista? ¿Para el feminismo es necesario que recuperemos la política? ¿Cuáles son las vías posibles para recuperar las bondades de la actividad política? Estos son los planteamientos generales y quiero platicarles cómo se va a desarrollar este conversatorio. Vamos a tener una exposición introductoria de cada una de las panelistas por 10 minutos. Después haremos una interacción con las personas del público por un momento más y haremos un cierre nuevamente con las panelistas en el orden en el que intervienen hasta por 5 minutos. Entonces, en primer lugar, le voy a ceder el uso de la voz a nuestra primera panelista, que es la doctora Nancy García Vázquez, y me voy a permitir leer su síntesis curricular. La doctora Nancy García Vázquez es profesora e investigadora del Departamento de Políticas Públicas y del Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de la Universidad de Guadalajara. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras Nivel 1. Es doctora en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, con sede en México, maestra en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones José María Luis Mora y licenciada en Ciencia Política por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Entre los años 2018 a 2023 fue integrante del Comité de Participación Social y del Sistema Estatal Anticorrupción en Jalisco. Sus líneas de investigación son la rendición de cuentas, el control de la corrupción, los procesos electorales y la representación política de las mujeres. Sobre estos temas ha escrito 58 títulos entre libros, capítulos de artículos y publicaciones científicas. En 2007 recibió el Premio Nacional de Administración Pública y en 2014 fue galardonada con el Premio Ángel Ballesteros de Ensayo sobre la Administración Gobierno Municipal de la Unión Iberoamericana de Municipalistas. Bienvenida, doctora. Por favor, tiene hasta 10 minutos. Buenas tardes a todas y a todos. Pues muchísimas gracias por la invitación y además mi reconocimiento al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, porque me parece que poner el acento en la recuperación de la política, cuando lo que parece que hay es un enorme desencanto precisamente de lo político y de la política, me parece que es un acierto, y qué mejor que en el marco de la FIL tengamos esta discusión que ojalá pues trascienda agendas muy puntuales del Instituto Electoral, justamente antes de un proceso electoral o del macro proceso electoral que se nos viene a todas. La primera pregunta me parece muy interesante, o sea, ¿por qué es importante la política y cuáles son las contribuciones en particular de las teorías feministas a la democracia en sí y a la política en general? Y yo quisiera resaltar primero, a ver,
la política, de alguna manera pensada desde las democracias representativas, lo que supone es que hay una configuración del poder en el cual podemos participar todas y todos los ciudadanos, y estoy pensando sobre todo en las democracias contemporáneas, obviamente, en la que podemos participar en la toma de decisiones, en el ejercicio de los recursos públicos, en las transferencias de mandatos, en la rendición de cuentas, y una parte que también es muy importante para mí, y luego les digo por qué, que también tiene que ver con la asignación de recursos públicos. Entonces, lo que quiero decir es que en las democracias contemporáneas hay procesos de participación ciudadana muy claros, y cada vez, digo, esto no es casual, cada vez hemos ido mejorando y siendo mucho más específicos en qué ámbito de la política y en qué ámbitos de la democracia podemos participar las y los ciudadanos, y cómo lo podemos hacer, cómo podemos incidir, ¿no? Pero yo quisiera referirme, hablando de las teorías feministas, a una de las contribuciones más importantes de las teorías feministas dentro de la discusión del poder y de la democracia, que es esta idea de la democracia sustantiva. Es decir, normalmente el concepto tradicional que tenemos de la democracia, pues es que la democracia es un sistema representativo donde los y las ciudadanas le delegamos esta facultad de asignar recursos, tomar decisiones, ejercer recursos a los representantes electos, ¿no? A través de los diferentes cargos como presidente, gobernador, diputado, senador, todas esas, ¿no? Pero en la democracia representativa hay ciertos fallos, porque si bien nosotros cedemos esta posibilidad, cedemos esta voluntad a un segundo o a un tercer actor, ¿sí? No necesariamente eso sucede, no hay una cadena de transmisión directa, y el único mecanismo que tradicionalmente tenemos pues es el mismo voto, ¿no? Entonces, si ese partido político o esa representante no cumplió con lo que me había prometido, pues simplemente lo castigo y voto por otro partido político. Pero esa forma de democracia ya no está siendo suficiente. Y la democracia sustantiva tiene que ver con que se ponga énfasis en un elemento de mayor exigencia de la participación de los ciudadanos en el rol del gobierno. Entonces, los y los ciudadanos nos integramos de manera más proactiva, que ese es el tema, de manera más proactiva a las funciones de gobierno. Y entonces, desde esta democracia sustantiva, no solo es que yo delego a un tercero o a una tercera mi representación o mi voluntad o mis preferencias, sino que además sí tiene que haber una cadena de transmisión en donde mis preferencias se concreten en algo, ¿no? Y en particular, en la teoría del feminismo, y sobre todo la teoría de la ciudadanía feminista, ha puesto énfasis en que las mujeres pueden activar estos mecanismos de representación sustantiva o en al menos en tres espacios muy concretos. El primero es hacer valer los derechos de las mujeres, ¿sí? Es decir, a partir del reconocimiento de que no tenemos las mismas condiciones de igualdad y de equidad entre hombres y mujeres, entonces la democracia sustantiva que se discute desde la teoría feminista señala cuáles son esos derechos que no están siendo garantizados de manera igualitaria entre hombres y mujeres, y justifica por qué se necesitan mecanismos afirmativos para que las mujeres intervengan. El segundo son los mecanismos de pertenencia. Todos pertenecemos a un grupo, todos estamos vinculados de alguna manera a una comunidad. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de pertenencia comunitarios entre hombres y mujeres?
Y lo que va a decir la teoría feminista es que hay una asimetría enorme en los mecanismos de pertenencia que se establecen para las mujeres y los mecanismos que se establecen para los hombres. Y que por supuesto, desde una cultura patriarcal, lo único que hacen estos mecanismos de pertenencia son repetir roles, ¿no? Y profundizar estas diferencias. Entonces los mecanismos de pertenencia son fundamentales y tienen que revertirse y modificarse para que las mujeres tengamos condiciones de igualdad en todos los ámbitos de la sociedad. Y el segundo, y el tercero son los sistemas de participación política. Y aquí, digo, estoy aquí con 3 consejeras que saben bien que la legislación es una condición necesaria para que se establezca la participación de las mujeres, pero no es todavía una condición suficiente. Y justamente en ese ámbito de la democracia sustantiva, lo que se ha postulado con las reformas electorales es que haya paridad en los cargos de elección popular, pero lo que hemos visto es que no hay una democracia sustantiva. Y les voy a poner un dato bien concreto. Analizando, por ejemplo, la asignación, y por eso me refería yo a la asignación de recursos, analizando la asignación de recursos que se destinan en los anexos para la violencia, para atender la violencia hacia las mujeres o para atender las condiciones de igualdad, ni siquiera llegamos al 1% del presupuesto, según el propio anexo. Entonces, a pesar de que tenemos, y no estuvo hoy aquí la diputada Mara Robles, ¿no?, que tenemos una legislatura paritaria donde hay mujeres, pues no necesariamente se tradujo en una legislatura con representación sustantiva en el que se fueran revirtiendo de manera muy visible estas asimetrías en la asignación de recursos, por ejemplo, para mujeres y para hombres. Entonces, bueno, ahorita platicaremos más, pero quería simplemente dejar estos 3 puntos que me parece muy importante: derechos, mecanismos de pertenencia y, por supuesto, sistemas de participación política. Gracias. Muchas gracias, doctora Nancy, por la participación. Seguramente en las conclusiones podremos ampliar un poco más los conceptos y el marco que nos has delimitado. Bueno, pues en segundo término, quisiera presentar a una ex colaboradora, querida ex colaboradora, que nos acompaña, María Rosas Palacios. Es un gusto tenerte esta tarde aquí, María. Voy a leer tu síntesis curricular. María Rosas Palacios es licenciada en Estudios Políticos y Gobierno por la Universidad de Guadalajara. Es maestra en Política y Gestión Pública por el ITESO. Cuenta con experiencia en la administración pública municipal y estatal. En el ámbito electoral destaca su desempeño como directora de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco por más de 6 años. Como parte de sus funciones sustantivas, desarrolló acciones para garantizar el cumplimiento del principio de paridad en las candidaturas. Ha publicado artículos sobre procesos electorales, participación política de las mujeres, violencia política contra las mujeres en razón de género, acciones afirmativas de las personas que viven en situación de discapacidad. Participa en organizaciones pro derecho de las mujeres, es consultora en temas de género y actualmente es directora del colectivo Pro Inclusión e Igualdad Jalisco, desde donde colabora en el proyecto Mejorando la Igualdad Sustantiva en el lugar del trabajo en México con la organización Partners of the Americas. Bienvenida, María. Bueno, ahí está. Bueno, pues agradezco, a ver ahí, ¿sí me escuchan? Sí, ¿verdad? Lo voy a hacer para acá. Agradezco al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana esta invitación a este panel, que coincido con la doctora Nancy, me parece de suma pertinencia recuperar la política y desde el feminismo, porque como expondré en unos momentos, creo que podemos aprender mucho de las teorías feministas y de cómo podemos recuperar la política desde ahí. Me siento muy honrada de compartir las reflexiones y de compartir este encuentro con la doctora Nancy, con Paola Lazo, secretaria de Igualdad, con la consejera Brenda Serafín Morfín. Y agradezco también a todas las personas que nos acompañan. Muchas gracias. Bueno, pues me parece que esta pregunta es
la primera pregunta que nos convoca, ¿por qué es importante la actividad política en una sociedad democrática y feminista? Pues yo retomaría que el origen del feminismo es este movimiento colectivo que en primer lugar lo que buscó fue el reconocimiento de las mujeres hacia la opresión, hacia la exclusión, hacia la desventaja que veían con relación a los derechos con los hombres, pero que también desde el primer momento vio en la política a un medio, a un mecanismo para transformar a través del diálogo y a través de la construcción de acuerdos. Primero buscando el reconocimiento de sus derechos y luego, en el caso de que existan ya este reconocimiento, como el de la ciudadanía o el de la participación, pues sí pasar a la garantía y goce de los mismos de manera sustantiva, porque hay un trecho ahí, ¿no? Una cosa es el reconocimiento jurídico de la igualdad y otra cosa ya es el que se puedan vivir de manera sustantiva, ¿no? Entonces, la pregunta sería, una pregunta que yo me planteé es de esperarse que en estas sociedades que transitan hacia consolidar su democracia y por ende a hacer de la igualdad un derecho efectivo, a desacuerdos o conflictos cuando planteamos distintas políticas públicas de igualdad de género, de brechas salariales, de reglamentos o protocolos de la violencia política contra las mujeres, pues claro que sí, ¿sí? Aunque también es pertinente decir, porque la política, y más como la política como la entendemos, como esta construcción de acuerdos que reconoce a una sociedad plural, por supuesto que sí, es deseable incluso que exista el debate y la deliberación. Eso claro que sí, pero también hay que cuidar que las posturas no sean radicales y que aquellas posturas que se resisten a ver en la igualdad una base fundamental de la convivencia se vayan cada vez siendo menos o vayan teniendo menor respaldo, ¿no? El feminismo se ha distinguido por ir en contra del status quo patriarcal, que produce las desigualdades entre hombres y mujeres y con su lente crítico a las estructuras sociales ha cuestionado desde su origen, con perspectiva de género, los valores que animan la vida pública y política de la sociedad. Nuestras rutas a la transición a la democracia se han visto sin duda permeadas por el feminismo, ¿no? El proyecto político del feminismo ha ejercido una influencia decisiva para plantear una auténtica transformación social en todos los países del mundo, ¿no? Mi reflexión en esta mesa entonces es proponer que desde la tradición feminista rescatemos a la política de nuestro tiempo. Hoy sin duda es posible reconocer avances y tensiones de esta asociación a favor de la igualdad entre mujeres y hombres en muchos ámbitos. Por ejemplo, uno muy significativo es el que tiene que ver en el espacio político con la conquista de la paridad en todo, este principio constitucional, gracias al cual existe un número mayor de mujeres en el Congreso Federal y en los congresos locales, representando un máximo histórico. Pero por otro lado también reconocemos tensiones a la par de la legislación, continúan las resistencias, los obstáculos e incluso se presentan algunos retrocesos respecto a la igualdad política. A la fecha, en México y en Jalisco seguimos ya en un tránsito, digamos, son 10 años de que vamos a festejar el próximo año 10 de que se aprobó la paridad y todavía estamos en este tránsito de normalizar la presencia de las mujeres en los espacios públicos y de toma de decisiones, ¿no? Y lo que observamos es una baja efectividad en el ejercicio del poder, es decir, de la toma de decisiones, de la capacidad de poner las agendas, de defenderlas, por ejemplo, como nos decía la doctora, un tema concreto en los presupuestos, ¿verdad? Y así, otra de las preguntas que nos convoca es, ¿para el feminismo es necesario recuperar la política? Por supuesto. Y digo recuperar porque el diálogo entre la práctica del feminismo y la política democrática, o la política democrática y el feminismo, como se quiera nombrar, se ha acompañado, se ha enriquecido y se ha fortalecido a lo largo del tiempo. Esta tradición y vínculo que conceptualmente se puede exponer con claridad,
En ocasiones, al momento de su ejercicio, hace extrañamente ruido, entra en confusión y hasta puede llegarse a ver desdibujada, por quienes insisten en resistirse en que la igualdad es la base, tiene que ser la base de nuestra forma de convivencia. Uno de los casos más comunes de esta resistencia es que muchas personas creen que cuando se habla de agenda de género es hablar de mujeres, pero sus argumentos, sus contextos no tienen perspectiva de género y no abonan porque realmente se busque remediar las desventajas y garantizar de manera sustantiva sus derechos, ¿no? Por ello es indispensable recuperar el ejercicio de la política a partir de su tradicional capacidad cuestionadora, integradora y buscadora de consensos. Cabe preguntarse si en una democracia, ¿cuál es la relación que se espera en una democracia y el feminismo? De entrada, garantizar el ejercicio real de los derechos de las mujeres, ¿no? Y en estos contextos donde tenemos a muchas mujeres participando y contendiendo, pues se esperaría que las propuestas de campaña, sus programas de acción estén llenas de políticas con perspectiva de género, y no solamente en el ámbito político, también en el empresarial, también en el sindical. Tenemos que seguir apoyando por este camino. Bueno, yo hasta ahí dejaría mis primeras reflexiones. Muchas gracias, María, por esta primera intervención, por las reflexiones que nos acabas de poner sobre la mesa, que por supuesto abordaremos en un segundo momento. Pues ahora, para cerrar esta primera etapa del conversatorio, le quiero ceder el uso de la voz a la doctora Paola Lazo Corbera, de quien me permitiré leer primero su síntesis curricular. Es doctora en Estudios Científicos Sociales por el ITESO. Actualmente es titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en el estado de Jalisco. Antes de asumir este cargo, se desempeñó como profesor universitario investigador independiente, asesor en género y educación, especialmente en temas de diversidad, inclusión y no discriminación, coeducación y derechos humanos. Ha colaborado con diversas organizaciones de la sociedad civil como activista feminista y defensora de los derechos humanos, principalmente los derechos de las mujeres, de la infancia y juventud y los derechos sexuales. Formó parte del Consejo Directivo del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo AC. Fue miembro activo de las siguientes organizaciones: Equipo Temático de Educación del Observatorio Ciudadano Jalisco ¿Cómo vamos?, miembro de la Mesa 6, Salud, Educación Integral de la Sexualidad, miembro del Consejo Asesor del Programa de Consolidación de la Ética Pública del ITESO, y también es miembro del Consejo de la Fundación Marisa. Bienvenida, doctora, por favor, adelante. Muchas gracias, estimada Brenda. Buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. Un gusto estar aquí y saludo de verdad con mucho cariño y con mucho gusto a la presidenta del Instituto Electoral de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, la querida Paula Horn. Muchas gracias, Ramírez Horn. Muchas gracias, Paula, por la invitación, y un gusto coincidir en este panel con la doctora Nancy, con la maestra María Rosas y por supuesto con la consejera Brenda. Muchas gracias a cada una por invitarnos a este diálogo y a esta reflexión, y que me encanta la idea de pensar y problematizar en torno a la idea de rescatar la política desde el pensamiento feminista. Perdón. Compartirles un poco que a la hora de pensar en las preguntas traté de tejer una reflexión que las uniera y que las hilara, entonces no me voy a detener en cada una y les voy a contar un poco. Creo que la reflexión que intenté hacer fue un poco recuperar la visión feminista contemporánea que en lo personal más me simbra en estos momentos y más me lleva a problematizar cuál es el papel que jugamos las mujeres en la política y cuál es el papel del pensamiento feminista para poder trazar una ruta que sea pues más incluyente y que de verdad cierre las brechas de desigualdad que tenemos todavía materializadas y presentes en nuestro contexto social, cultural, político y económico. Entonces, pensar en lo que valdría la pena traer esta mesa esta tarde me llevó a revisar qué entiendo por política, qué por feminismo y cómo es que ambas me atraviesan. Primero, en lo personal, pensando en que lo personal es político, es decir, que hay que tratar de desentrañar las conexiones entre la experiencia personal y las estructuras sociales y políticas en que estamos insertas las personas y en particular las mujeres, siguiendo el pensamiento de Kate Millett o de Carol Harnisch. Una democracia feminista, en palabras de Alicia Millares, es participativa. La democracia feminista parte de políticas de reconocimiento
y de redistribución, y no solo de representación, como bien señala Nancy Fraser. Esto es, inclusión de las esferas que han sido mal llamadas privadas o íntimas en el ámbito de lo público. Una democracia feminista, continúa Millares, implica un reordenamiento profundo y complejo de las relaciones entre los varones, con los varones, y los cambios en las normas, así como también una redefinición de la economía y de la distribución de los recursos sociales, económicos, políticos y culturales. Se trata entonces, pienso yo, de entender que el feminismo es también una teoría política, que ofrece un nuevo paradigma de pensamiento y un nuevo modelo de democracia, que apela a la transformación institucional y cultural de la sociedad, basada no solo en la inclusión de las mujeres, sino en la transformación política, económica y sociocultural, que tiene como fin una sociedad igualitaria, justa, participativa y diversa. Desde un feminismo que entiende la democracia como algo que se está configurando y reconfigurando continuamente, es decir, que está viva, se necesita de una sociedad, por supuesto, organizada, diversa e incluyente, que empuje en forma constante la redistribución del poder y también la redistribución de los recursos. Y entonces habrá que detenernos a pensar en la cuestión de cómo se concibe la igualdad, porque esta noción dibuja una importante demarcación. Para mí, la apuesta está en ver al feminismo como una herramienta de transformación del sistema, que necesariamente tiene que estar vinculada con otros procesos de resistencia y de agencia. No es solo un posicionamiento teórico, es una práctica política. Y construir desde una noción de igualdad real, material, de condiciones y posibilidades distintas de vida, más allá de que algunas mujeres lleguemos a los lugares de poder político y social. Esto exige una renovación de las claves feministas, la ampliación de sus sujetos de lucha, sus demandas y sus debates, que incorpore el pensamiento y las necesidades de otras colectivas y movilizaciones que dialogan con los feminismos comunitarios, los decoloniales y los populares. Poner al centro una mirada crítica a la división sexual del trabajo y a su impacto cotidiano en la vida de las personas, pero principalmente en la vida de las mujeres. Como plantea Mies, el capitalismo no puede funcionar sin el patriarcado, ya que el objetivo de este sistema, es decir, el proceso de acumulación continua de capital, no puede lograrse a menos que se mantengan o se recreen las relaciones tradicionales hombre-mujer. Y lo justifica precisamente en la necesidad de que este proceso tiene del trabajo de cuidados no remunerado, es decir, la reproducción gratuita o semigratuita de la mano de obra. De esta reflexión que hace la economía feminista sobre el trabajo proviene la aportación política, me parece, más potente y con mayor capacidad de devolver su sentido a la palabra democracia, la de reorganizar la sociedad a partir de la preservación y de la defensa de la vida. Las vidas vividas en condiciones adecuadas, vidas que se abren a la potencia del ser y no de la acumulación de beneficios. Muchas de las luchas más importantes de la época tienen una vertiente reproductiva, por el derecho a la salud, a la educación, a la vivienda y a amplios servicios públicos, por la seguridad alimentaria, contra la contaminación provocada, por supuesto, por la agroindustria, contra el cambio climático, por el cuidado digno en la vejez y por buenas condiciones para el trabajo doméstico o por la renta básica universal. El feminismo de los últimos años las encarna, las atraviesa o se compone de ellas. Por eso creo que necesitamos de una política que instale estas búsquedas en su razón de ser. Hacerlo implica la tarea de organizarnos a partir de feminismos que no funcionen como identidad, sino que sumen a los hombres y a las personas que no encajen en este esquema binario, en la lucha contra el sexismo y en la reivindicación de una democracia de iguales. Un proyecto de cambio que se construya colectivamente y de forma horizontal, antiautoritaria, incluyente y verdaderamente democrática. La capacidad del feminismo para hacer democracia, considero, radica en la posibilidad de tejer frentes amplios, en la posibilidad de hacer frente a conflictos concretos que muchas veces no se identifican necesariamente como luchas de mujeres, sino luchas de todas, de todos y de todes. Se sobreentiende falsamente, me parece, que más mujeres implica más políticas feministas. La pregunta es, ¿qué cambia esta presencia de mujeres en lugares de poder, más allá de las cuestiones simbólicas? ¿A quiénes representan o representamos estas mujeres que llegan o que llegamos?
sino a veces a las de nuestra misma clase. Y aquí me parece importante replantearnos entonces cómo entendemos el poder, porque el poder que necesitamos no es el poder de representar a las mujeres en los escalones más altos de la estructura social, sino el que emane de proyectos colectivos que ofrezcan una posibilidad real de mejorar la vida de todas las mujeres, sobre todo de las que están siendo más vulneradas y de las que están en los estratos más bajos. Para la pensadora mexicana Gutiérrez Aguilar, precisamente una política en femenino es una política que busca la producción de lo común, la reproducción en conjunto de la propia vida, una política que se establece a partir de la construcción de un nosotras, un colectivo que se gesta en los lugares de encuentro, en el hacer juntas. Y así, la verdadera democracia, me parece, está en la exigencia de compartir ese poder, no en el resultado de protegerse, como señala Wendy Brown. En las luchas feministas de los últimos tiempos, vislumbramos esta exigencia de ir más allá de la democracia representativa, de hacerla real. Transformar la política, me parece entonces, desde una visión feminista, implica abordar y cambiar las estructuras, las prácticas y las actitudes que perpetúan la desigualdad de género. Esta transformación nos atraviesa en lo individual y en lo colectivo, y por ello considero que es importante que las mujeres desarrollemos nuestra agencia y nuestras capacidades agrupadas, sostenidas por otras mujeres, para también desarrollar una fuerza y una confianza colectiva. Tiene que ver, creo, con ir logrando una sociedad que genere condiciones para que las mujeres, las niñas y las comunidades y las ciudades y el mundo rural vayan asumiendo modos de vida en los que se propicie verdaderamente la igualdad, de una y mil maneras. Recuperar la política exige recuperar el Estado, reformar al Estado, porque el Estado es un actor central para redefinir la economía, la distribución de los recursos y del poder, en un marco de dignidad y de derechos humanos para todas las personas. Como atinadamente señaló Marcela Lagarde, sin Estado no hay derechos. Y oh paradoja, con estados patriarcales no hay derechos humanos de las mujeres. Pero hay que apelar al Estado, aunque sepamos que es patriarcal, porque es el único que tenemos jurídicamente, constitucionalmente y legalmente para transformar el orden social excluyente y desigual. En muchos sentidos, la democracia que conocemos es una democracia patriarcal y colonial, que permite y reproduce muchísimas desigualdades. Desde el feminismo, pienso que encontramos la posibilidad de deconstruir esa democracia para transformarla en una democracia en que el principio de igualdad sea rector, para eliminar las desigualdades y la fuerte de la discriminación y la violencia. Hablo de una política que valore y reconozca la diversidad, la igualdad y que busque una construcción de igualdad con equidad. Y aclaro con equidad porque hay quienes consideran que la igualdad se construye tratando igual a los desiguales. Por un lado, valorar la diversidad y por otro, hacerlo con la especificidad necesaria, lo que ofrece un marco para un nuevo tipo de democracia basado en una ética feminista, una ética que nos oriente por dónde ir, para qué y cómo, principios éticos que puedan disponerse en la vida en sociedad. Me gusta pensar que existe una voluntad de cambio de paradigma en la forma en cómo entendemos y construimos la política, la democracia y los usos del poder, y encuentro en el pensamiento feminista una ruta potente para su transformación. Una ruta que empiece por atravesarnos de manera personal, al personificar la lucha del feminismo en la política, reconociendo las vivencias interseccionales de género, de clase, étnicas, etarias, de discapacidad e identitarias que atraviesan los cuerpos de las mujeres para nombrarlas, porque el lenguaje configura el pensamiento y no podemos reconfigurar la política si no reestructuramos también nuestro lenguaje. Reconocerlas e incorporarlas en esta reconfiguración de una posible política feminista. Muchas gracias. Doctora, muchas gracias por esta primera participación. Bueno, pues después de esta primera exposición de nuestras panelistas, pues hay coincidencia en que el feminismo es necesario para recuperar la política. Ya han puesto sobre la mesa algunos elementos importantes a considerar que pueden servir después a ustedes para hacer algún planteamiento. Pues entre ellos, sí es verdad que a mayor presencia de mujeres hay más agenda feminista en los espacios, y también abordaron, aunque de manera velada, un poco el tema de la violencia que se ejerce contra las mujeres que actualmente están ejerciendo algún tipo de poder. Vamos a dar pie a la segunda ronda con un espacio de hasta 5 minutos para hacer algún cierre, incorporar algún elemento después de escuchar la exposición.
y finalmente permitir un espacio para que podamos interactuar con la gente que nos acompaña. Doctora Nancy, le cedo el uso de la voz para esta segunda ronda y conclusión. Muchas gracias, pues creo que las participaciones tanto de María como de la doctora Paula son muy completas de muchos temas que se han discutido a lo largo de las teorías feministas, y yo quisiera subrayar dos que me parecen complementarias a lo que ya se ha dicho aquí. La teoría feminista también subraya mucho cuáles son las cualidades y las actitudes que deben de tener los sujetos en un contexto democrático, cuáles son sus conquistas y sus reivindicaciones. Y me casa perfecto, o sea, que la democracia sustantiva no es solo el número de mujeres, y lo caso con el tema de las cualidades, porque digamos, yo una cosa que he investigado son los liderazgos políticos femeninos, ¿no? Y coincido plenamente con lo que decía la doctora Lazo, porque yo estudié las legislaturas de la transición, las legislaturas 57 y 58 en la Cámara de Diputados Federal, donde estuvieron muchas activistas, y precisamente esas activistas fueron las que integraron una agenda de género muy sólida, de la cual salió el Instituto Nacional de las Mujeres, por ejemplo, ¿no? O la primera legislación en que se reformaba las condiciones de participación de las mujeres. Entonces, había por supuesto muchas integrantes de los distintos partidos políticos, del PRI, del PAN, del PRD en ese momento, pero no todas tenían una conciencia de género ni traían una agenda de género. Entonces, la paridad, la ley de paridad nos da más participación, sí, pero si las mujeres que llegan no tienen esta conciencia de género, pues no quiero decir que es inútil, pero no es estratégico, no termina de hacer transformaciones puntuales. Y el hecho de que, y lo voy a decir como lo percibo como académica, o sea, el que tengamos en Jalisco una secretaria con tu perfil, con tu trayectoria en las organizaciones de mujeres es inédito, Paula. O sea, quisiéramos tener 20 mujeres como tú o como Mara Robles, que insisto, no estuvo hoy, pero que también ha estado, para que se hicieran transformaciones mucho más estructurales. O sea, justamente lo que tú señalabas de que se necesita construir agendas comunes por las mujeres, de que se tienen que construir pactos entre las mujeres, es clave, ¿no? Yo ahora en el tiempo que estuve en el Sistema Estatal Anticorrupción, pues Tere Brito, tú lo sabes, Paula, Tere Brito, Cintia Cantero, Aimé, o sea, todas las que estábamos ahí teníamos conciencia de género y metimos y tratamos de visibilizar cómo la corrupción afecta la vida de las mujeres. Pero eso no pasa en otros estados, porque en otros estados no hay ni siquiera mayoría de mujeres, o las que están no tienen conciencia de género. Entonces éramos como un bicho raro, como un caso raro, ¿no? En el sistema nacional hay 3 mujeres en este momento y apenas se está arrancando una agenda de género. Entonces lo que tenemos que hacer son construir esos tejidos y cultivar esos liderazgos y cultivar y jalar a otras mujeres a que se empapen de estas discusiones, ¿no? Que como tú dices, no es solo la representación, sino que pasa por muchos otros procesos, por el planteamiento de problemas, por la asignación de recursos, por cómo se va a definir una política pública para atender problemáticas específicas, cómo se les va a entregar a las personas que así lo necesitan, ¿no? Entonces, yo ojalá, y digo, celebro mucho que ella lo haya subrayado, porque yo creo que esa es la estrategia, o sea, seguir construyendo y replanteando problemas comunes en espacios de toma de decisiones importantes, ¿no? O sea, sí necesitamos la representación sustantiva, pero le tenemos que subir más y le tenemos que pedir más, y tiene que verse como un elemento integrador, por ejemplo, de un cuerpo legislativo, ¿por qué no? ¿No? O de un programa electoral.
Entonces, ahorita que se van a vivir procesos electorales importantes, donde estamos viendo liderazgos de mujeres, lo que no podríamos permitir es que simplemente fuera una estrategia electoral y no pasara nada, ¿no? O sea, qué bueno que está Xóchitl, qué bueno que está Claudia, qué bueno que están todas las Claudias que estén, ¿no? Pero no podemos permitir que pase el proceso electoral y que haya sido simplemente una estrategia de campaña, porque entonces pues no ganamos nada, creo yo. Yo aquí dejaría mi reflexión y dejarles a ustedes eso, ¿no? ¿Cómo vamos a vivir el proceso electoral? ¿Como una estrategia de campaña, como una estrategia electoral, o les vamos a exigir a los partidos y a sus candidatos y candidatas que se traduzca en acciones concretas después de la elección? Yo ahí les dejaría esa pregunta abierta. Gracias, doctora Nancy. Pues, María, si me ayudas, por favor, con tu segunda participación. Gracias. Sí, gracias. Bueno, pues yo retomaría esta idea de la conciencia feminista como el elemento clave para recuperar la política desde el feminismo, porque sí, lamentablemente la experiencia que hemos tenido en el desarrollo, por ejemplo, de liderazgos políticos de mujeres es que están lejos todavía de eso y muchas veces las quieren confundir con que ya existe una ley de paridad, con que hay igualdad de condiciones, y algo que cuestionan las feministas, sobre todo las politólogas, es que es la neutralidad de las leyes y de las instituciones. Esto no es así. O sea, hay dinámicas, hay reglas no escritas que generan situaciones que ponen en desventaja a las mujeres, ¿no? Entonces, el asunto de la conciencia feminista es clave, y el que pensar que el que haya pocas mujeres a veces no significa que no se va a lograr nada. Si hay una masa crítica, ¿no? Apostarle mucho a esta masa crítica. A veces se logra más con un pequeño grupo, pero muy consciente, a que si tienes más de la mitad de mujeres en un congreso, por ejemplo, o en un gabinete, pero no tienes esta masa crítica, ¿no? La otra cosa que me parece que puede ayudar mucho es recuperar a las mujeres en la historia, construir referentes, tanto en la vida, en todos los sucesos históricos y sociales. Es importante que las mujeres carecemos de referentes, y entonces para motivar a las nuevas generaciones es importante recuperarlas y difundirlas sobre todo, ¿no? Cuestionar los conceptos que le dan forma a nuestra vida comunitaria también. Coincido totalmente con lo que plantea la doctora Nancy, la maestra María Rosas, por supuesto, que me parece que abona digamos, aterrizar un poco lo concreto también, lo que podemos hacer en los distintos espacios de toma de decisión que podamos estar. Yo creo que retomando el pensamiento de Nancy Fraser, que me gusta mucho cómo plantea que no es suficiente la representación, no, ni siquiera la representación sustantiva, sino que tenemos que avanzar a políticas que sean políticas de reconocimiento y de redistribución. Me parece que esa amplitud, ¿no? de noción, el hecho de este reconocimiento de la diversidad y de la pluralidad que tenemos las mujeres, entonces cuando
lo reconocemos y lo valoramos, podemos también detectar en dónde está parada cada mujer. Si tenemos el compromiso y la responsabilidad de la élite feminista para poder ser aliadas y para poder justo construir a partir de esta conciencia feminista que planteaba también María, me parece que entonces la responsabilidad es decir, a ver, yo dónde detecto que puedo acompañar o que puedo apoyar, o al revés, que puedo apoyarme o acompañarme de esta mujer, ¿no? Yo creo que el diálogo, la reflexión y la colocación del pensamiento crítico como una herramienta pedagógica, como bien decía María, es fundamental para transformarnos y para transformar estos liderazgos femeninos de los que hablaba Nancy, ¿no? Porque también es cierto, afortunadamente la legislación, la normativa ha avanzado en los últimos 20 años, ha avanzado a pasos agigantados, ¿no? Y no así ha sido la transformación de la cultura, ¿no? Ni la transformación del pensamiento y digamos y de la concepción en términos del paradigma que tenemos las personas. Entonces creo que no tenemos tiempo que esperar, necesitamos, ¿no?, meter el acelerador y sí tomarnos la tarea de la conciencia feminista y de la conciencia política como una responsabilidad social, ¿no?, y colectiva, y decir, pues sí nos toca jalar, agarrar de la mano a las mujeres que ya están en esos espacios de poder, porque en efecto están llegando, ¿no? Y finalmente lo que tiene que ver con la legislación en materia de paridad también nos está diciendo, pues van a llegar más, ¿no? Y van a llegar muchísimas que no tienen esta conciencia feminista. Entonces, ¿cómo hacemos, sí, para dialogar con ellas, para reflexionar con ellas y para ayudarles también a entender cómo finalmente sí la desigualdad y la discriminación nos han atravesado de muchas maneras a las mujeres en nuestra historia, y entonces que puedan identificar en su historia de vida personal en dónde estuvieron para que puedan entonces ir encontrando, ¿sí?, esos motivos que les permitan mirar de manera más empática, más sensible y más crítica los contextos en los que están, ¿no? Y creo que también es un reto muy importante el reconocer también los privilegios. O sea, creo que el reconocer los privilegios desde dónde venimos, desde dónde estamos paradas, y darnos cuenta que muchas de las mujeres que estamos en estos espacios de poder finalmente hemos tenido una historia privilegiada en términos formativos, en términos académicos, en términos de recursos económicos y posibilidades, y que por lo mismo tenemos que tener una responsabilidad y que además desarrollar de manera crítica cómo desmontamos esos privilegios para poder mirar la realidad de todas esas otras mujeres que no están siendo visibilizadas. Entonces creo que ahí sí tenemos un reto muy, muy importante y un compromiso muy importante, ¿no? Entonces, yo digo, toca acercarnos a las candidatas, coincido con Nancy que va a haber, o sea, finalmente, ¿no?, la paridad llegó para quedarse y necesitamos entonces hacer de ella la mejor herramienta política para construir una democracia feminista y una política verdaderamente feminista que nos una a favor de la igualdad, ¿no? Entonces yo ahí lo dejaría, pero creo que esa es parte de lo que tendríamos que estar haciendo. Muchas gracias, doctora, por esta conclusión. Me gustaría saber si alguien del público, alguien que esté presente, quisiera hacer algún tipo de planteamiento, algún comentario a nuestros panelistas. Por favor, la presidenta del instituto, Paula. Muchas gracias, consejera. Muchas gracias por sus exposiciones. La verdad es que las he escuchado con mucho detenimiento y es muy estimulante, de verdad, oírlas. Fíjense que con relativa frecuencia escucho y paradójicamente de voz de mujeres un rigor, una crítica más bien severa hacia las mujeres que acceden al poder, ya sea a cargos de representación o bien a cargos de gobierno, porque hay una expectativa de que ellas hagan algo cuando están en ese cargo. Y bueno, cuando las mujeres se encuentran en estas posiciones, por un lado no siempre pueden hacer lo que quisieran y no siempre pueden impulsar las agendas que quieren. Y por otro lado, yo me pregunto, ¿les es exigible esa cuestión? Es decir, no me ha tocado nunca escuchar que a los hombres, por ejemplo, se les exija aquello, ¿no? Y en ese sentido me gusta mucho esto que plantea Nancy respecto de la conciencia feminista, ¿no? Porque, y la pregunta aquí sería, primero esto, ¿no? ¿Qué les es exigible a las mujeres que hacen política, que viven de la política, que logran llegar a la toma de decisiones públicas relevantes, por un lado,
solo por obviamente les es exigible todo lo que a cualquier representante también, es decir, pero en cuanto a su género, en cuanto a que porque son mujeres les es exigible algo más, ¿qué es eso que les es exigible, por un lado? Y lo otro es cómo construimos esa conciencia femenina o feminista para que, pues, efectivamente podamos hacer una política feminista, y yo diría entendida no solo desde los espacios de poder o de gobierno, sino desde todos los espacios de nuestra vida colectiva. Eso sería. Muchísimas gracias de nuevo, gracias de verdad. Listo. Sí, acá va el micrófono para que Perfecto, quería ayudarnos con el micrófono, pero creo que este primer planteamiento da para mucho. La presidenta acaba de proponer otra ponencia, pero creo que pueden responder nuestros panelistas en este momento. Nancy, ¿quieres comenzar tú haciendo alguna aportación? No, yo creo que es muy, muy válida la observación que tú haces. ¿Por qué esperar que las mujeres promuevan una agenda distinta a los hombres, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con la sororidad. O sea, ¿por qué se las pedimos las mujeres a las otras mujeres que hagan cambios que probablemente los hombres estarían obligados a hacer, pero que no van a hacer, ¿no? Y me parece que es eso, es un asunto de sororidad, es un asunto quizá de identidad, de lo que decíamos ahorita, de construir estas comunidades de mujeres, pero tienes toda la razón, o sea, en realidad tendríamos que pedírselo también a los hombres, a cualquier representante, ¿no? Pues por eso votaste. O sea, ahí tendría que, digamos, ser igualitario. Pero bueno, la experiencia es que no ha sucedido, ¿no? Yo no jamás he visto un político defender de manera valiente las causas de las mujeres. Entonces, justamente, por ejemplo, el concepto de masa crítica habla de la construcción de una conciencia y de una movilización de un determinado grupo que reconoce que solo de esa manera va a generar un cambio, ¿no? Puede haber muchas masas críticas en muchos sentidos. Entonces, yo, digamos, mi justificación para pedirla es desde ahí, ¿no? Desde esta construcción de grupo a partir de una conciencia de género, y si no existe esta conciencia de género, pues hay que construirla, porque de otra manera me parece que el régimen patriarcal por sí mismo no va a generar ningún incentivo ni en los partidos políticos ni en los representantes de los partidos políticos. Bueno, pues sí, es muy, muy válida esta reflexión, y se me viene a la cabeza también doble exigencia, tanto también en lo doméstico, ¿no? O la doble crítica cuando las mujeres se equivocan, ¿no? Se equivoca una mujer y se equivocaron todas, ¿no? Digamos, se mide con una vara más alta las mujeres y a su ejercicio. Eso también pasa, y ahí hay que estar muy alertas las mujeres y el colectivo también para señalarlo, ¿no? Que no sea así. También hay un esencialismo también de la representación de las mujeres y del ejercicio político, o sea, hay problemas que son profundos, la pobreza, la seguridad, y entonces se cree que va a llegar una mujer y que mágica, a ver, espérate, pues es que es un tema, son problemas complejos, ¿no? Que tienen un montón de aristas y que no la mujer va a hacer la diferencia, pero precisamente hay que visibilizar esa complejidad. La otra es que es cierto que existe una tensión permanente yo lo veo, la experiencia con las mujeres políticas, de hacer avanzar la agenda y de su carrera. Entonces, porque muchas veces sí están condicionadas a no poder hacer avanzar la agenda de los derechos de las mujeres. Entonces, tienen que dar un paso para adelante muy veladamente, y luego si se mueven de más, luego ya el partido ya no las va a apoyar, y entonces hay una tensión que se vive ahí, porque me parece estamos viviendo un momento,
estamos en medio de esta transición de instalar la igualdad y de que esto se vea natural y esté normalizado, ¿no? Entonces, eso hace difícil. El asunto de la conciencia, pues, ¿cómo? Sensibilizando, platicando. Me gustó mucho el planteamiento que hace Paola, reconociendo también los privilegios, lo que se tuvo, lo que no se tuvo, y a partir de ahí hacer una revisión crítica, ¿no? Cuando a mí me pasó el tema de género, cuando sentí que verdaderamente me tocó, fue cuando atravesó mi vida personal, cuando no lo vi alejado, cuando pude reconocer en mi contexto violencia, discriminación, cuando en la mañana, cada que me estoy arreglando, cuando tengo que ir a una reunión, observo de forma muy clara la diferencia de lo que fuera si yo fuera hombre, por ejemplo, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, la conciencia, pues, es algo que se va desarrollando, pues, poco a poquito, ¿no? Y, finalmente, hay que darle a las mujeres herramientas donde estén. El tema de los derechos, pero también cómo desarrollar sus liderazgos a partir de cuestiones de ver sus perfiles, de hacer cabildeo, análisis, que me parece que ese tipo de oferta no está tan generalizada, como que nos quedamos mucho en un asunto de derechos y de sensibilización, pero hay que dar herramientas, ¿cómo hacerlo? Me parece que por ahí también podría ser. Yo coincido con las reflexiones que colocan Nancy y María, y bueno, creo que también vale la pena señalar de alguna manera, por un lado, las trampas, ¿sí? Las trampas del poder, ¿no? Con las que nos enfrentamos cuando entramos y accedemos a los espacios de toma de decisión, a los espacios de liderazgo o a los espacios de poder, porque pues son espacios que tradicionalmente no han estado ocupados por las mujeres, ¿no? Son espacios que de manera histórica han pertenecido a los varones y han estado ocupados por ellos. Entonces, de alguna manera es como que fuéramos las usurpadoras de esos espacios, que por naturaleza, porque todavía, pareciera que no, pero todavía está instaurado en el paradigma de la mayoría de la gente esta idea de, bueno, ellas no nacieron para liderar, ellas no nacieron para hacer política, ellas no nacieron para ejercer el poder, ¿no? Ellas nacieron y biológicamente su cuerpo se los dice y todavía te encuentras gente que te dice, no, ellas nacieron para cuidar, para atender, para conciliar, para mediar, ¿no? Porque tenemos un cuerpo con capacidad de gestar, ¿no? Entonces creo que tenemos que ser muy conscientes de que todavía está ese paradigma instalado en la sociedad y que todavía estamos ocupando esos espacios de poder en donde en muchos casos se nos ve como, ¿y tú por qué? ¿No? Entonces ahora me tienes que demostrar por qué mereces estar ahí, ¿sí? ¿Por qué sí es tu espacio? ¿No? Y entonces el demostrar es esforzarte el doble o el triple, ¿no? Y el cuidar muchísimo, por supuesto, el no equivocarte, ¿no? El no meter la pata, porque como bien decía María, la metes tú y además la metes por todas, ¿no? Pues claro, ya ven, ahí andan queriendo que estén las mujeres y ya se equivocó, ¿no? Entonces creo que esa es una de las trampas importantes, que tenemos que ser conscientes de ellas, ¿no? Para además desmontarlas, porque además si no digamos, nos quemamos incluso en esforzarnos el doble, el triple, el quíntuple para poder mostrar que sí somos competentes y que sí somos capaces. Y atrevernos cuando nos cuestionan, ¿no? Oye, ¿por qué no sabes esto, no? ¿O por qué no hiciste esto, no? Y preguntarle, ¿se lo preguntaste también a él, a mi colega, al otro secretario, al otro titular, al otro diputado, ¿no? Yo recuerdo que en algunas entrevistas y en algunas jornadas, ¿no? Siempre me preguntan, ¿no? Por mi familia, ¿no? ¿No? ¿Y quién? Y les digo, te aseguro que a eso no se lo preguntaste al secretario de Transporte. No, sí, te aseguro, le digo, apuesto lo que quieras, ¿no? Y en efecto, no se lo preguntan, ¿no? Entonces, a nosotras obvian y asumen que tenemos que conciliar la vida familiar, porque tenemos que ser buenas para eso, y la vida personal, y la vida política o profesional, ¿no? Entonces, creo que también es una parte muy importante. Otro punto que me parece muy importante es también reconocer cómo somos socializados y cómo somos educados de manera todavía diferenciada a los varones y las mujeres. Y a las mujeres se nos educa para competir entre nosotras, entre mujeres, ¿sí? Se nos enseña para competir, pero ¿en qué? En la conquista, en ser más guapas, en ser más sexys, en ser más atractivas, y cualquiera de nosotras que rompe ese esquema y que entramos a otro ámbito que no tiene que ver con la crianza, el cuidado, la belleza, estamos de alguna manera siendo entonces juzgadas y entonces va la crítica. Y claro,
como son aprendizajes desde pequeñitas, es bien difícil caer en esa conciencia y decir, ay, jole, ¿por qué le estoy juzgando desde aquí? ¿No? Y entonces entre mujeres no nos damos cuenta y terminamos también juzgándolos. No que los varones no nos juzguen, claro que nos juzgan, pero de otra manera, no en este tono de rivalidad. Entonces creo que tenemos que ser muy conscientes también. Hay un texto muy bonito de Marta Lamas, ¿no? Que se llama Mujeres Juntas ni Difuntas, ¿no? Y cuestiona justo esta noción y dice, claro que podemos ser sororas, como dice Nancy, claro que podemos aliarnos, pero hay que ser conscientes de que no se nos educó así, ¿no? Y entonces tenemos que desmontar esos, desaprender esas formas y buscar otras formas. Y también creo que un reto muy importante es construir liderazgos como mujeres, ¿sí? Construir liderazgos distintos que nos representen primero que nada a nosotras mismas, ¿no? Y que tenga esta sensibilidad de mirar también cuáles son las necesidades de las otras mujeres y aprender a ser como somos, o sea, porque también la historia tradicional, muchísimas de las mujeres, y el otro día escuchaba a Beatriz Paredes decir, ¿no? Es que cuando empezamos en la política nos desnaturalizamos las mujeres, ¿no? Y asumimos que tenemos que ejercer liderazgos como los de los varones, ¿no? Y yo creo que no, que hay que construir otras formas de liderazgo, otras formas de ejercer el poder, distintas, ¿sí? Particulares a cómo somos y a cómo hemos aprendido, ¿no? Porque si bien nos han educado para el cuidado, para mirar a los otros, no tiene por qué ser negativo. Creo que hay que educar también a los varones para el cuidado y para ser empáticos, pero podemos aprovechar también esa socialización de género para hacer otra forma de política, mucho más empática, mucho más resiliente, mucho más solidaria. Entonces creo que vamos aprendiendo también a reconocerlo y enfrentándolo, ¿no? Y una cosa, nada más pensando en la pedagogía, en cómo enseñar o cómo generar o abrir esta conciencia. A mí me gusta mucho el pensamiento de Nuria Varela, que dice, ¿no? Que no es feminista quien no puede identificar de qué manera en su historia de vida la desigualdad alguna la atravesó, que no podemos generar esa conciencia. Entonces creo que lo importante es problematizar con los niños, con las niñas, con las y los jóvenes y por supuesto con los adultos, de qué manera han vivido o no desigualdades, violencias, discriminaciones, exclusiones, ¿no? Para que entonces al reconocerlas en ellos mismos y en ellas mismas, puedan entonces mirar e identificar las de los otros y las otras y les otros, y entonces puedan justo ir desarrollando esa. Pero me parece que es clave el dejarnos interpelar por ella primero en lo personal, ¿no? Muchas gracias por esta respuesta. Yo tengo un último planteamiento, espero que no complicarlo mucho. Hace un momento decíamos que hay una desafección por la política y hablamos de mujeres que están, digamos, en el espacio, luchando por un espacio de poder. Ahora hay más condiciones para que haya candidatas en paridad e incluso en municipios mucho más grandes, con mayor, no solo con mayor población, sino en municipios además que tienen, económicamente son fuertes. ¿Ustedes creen que ayuda que haya más mujeres candidatas para que las mujeres que creen que no tienen un vínculo con la política se puedan ver reflejadas? Y la segunda sería, ¿ustedes creen que las mujeres votan por mujeres? Y no sé si alguien me quiere ayudar a responder, y si cualquiera. Nancy, sí. Bueno, ¿O hay alguna, que tienes estudios, a lo mejor si hay algún dato cierto que diga que las mujeres votan por mujeres o no? No necesariamente. No, si fuera el caso, no. Ya estaríamos en otro, no hubiera tantas leyes de paridad. No, las mujeres desgraciadamente no votan por las mujeres porque, digamos, están todos estos condicionamientos sobre los cuales ya ahondamos, pero yo quisiera también comentar algo. A ver, también es que de pronto hablamos solo de la política en el espacio electoral y de pronto decimos la gente está más desinteresada de lo político. La mañana estábamos con Manuel Alcántara en una conferencia de él y decíamos, pues es que a lo mejor la política ya la tenemos que ver desde otros lados y no solo en el electoral. Y yo decía, bueno, a ver, aquí afuera de la FIL tenemos un montón de carteles de personas desaparecidas, ¿no? Los familiares, las mamás, los papás, los hermanos, vinieron a pegar los carteles. Eso no es participar en la política, es otra manera, no es el voto, pero es otra forma. Entonces, como sociedad tenemos también que repensar cuáles son los espacios de lo político, ¿no? Para mí eso es una manera de hacer política directísima y lo han hecho en la ciudad, en cualquier espacio
que han podido, ¿no? Entonces yo creo que también nuestro concepto de la incidencia política y de la participación política que es tan electoral tiene que mirar hacia otros lados y tenemos que reconocer que eso también es una manifestación política, aunque el Latinobarómetro no lo incluya y el Latinobarómetro nos diga que no nos interesa la política. Sí nos interesa, pero por otras vías. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere? Sí, por favor, doctora. Me gustaría abonar un poquito a lo que dice Nancy porque coincido totalmente con ella. Creo que también nos toca ser críticos y autocríticos como servidores, servidoras públicas, como funcionarios y como personas que ahorita estamos de alguna u otra manera insertos en las instituciones públicas, a darnos cuenta que para muchísimas personas en nuestro país y en el mundo, por supuesto, las instituciones, ¿sí?, y la política institucional, como es la política de alguna manera electoral, no les representa, no les significa y ya no les interpela, ¿no? No sienten que ni que les responde, ni que responde a sus preocupaciones, ni a sus necesidades, ya no creen en ella en muchos sentidos. Entonces creo que ahí tenemos un reto importante de decir cómo escuchamos esas necesidades particulares o esa mirada que tienen de las instituciones para poder reconfigurar, ¿no? Lo mismo con el sistema educativo, con las aulas, con la educación, o sea, no está respondiendo a lo que los niños y los jóvenes necesitan y si no lo cambiamos, la verdad es que vamos a salir perdiendo como sociedad, ¿no? Entonces creo que el poder reconocer otras manifestaciones, otras expresiones que son políticas, ¿no? Y entonces atenderlas y mirarlas con criticidad, con finura, para ver qué nos dicen, ¿no?, de la participación política, por ejemplo, ¿no?, qué nos dicen de qué están pensando las y los jóvenes, ¿no?, hoy en día sobre la participación política, cómo ellos entienden. Las mujeres jóvenes entienden ahora y tienen una relación del cuerpo con el cuerpo completamente distinta a la de mi generación. Nada que ver, ¿no? Ellas ponen el cuerpo en la denuncia, entonces claro, y ves a la mirada tradicional, no, van y destruyen todo, qué bárbaro, ¿no? Y entonces digo, no, es otra la relación del cuerpo. Si no entendemos que su manera de denunciar a través del cuerpo es ahorita la forma y el mecanismo de reclamo y de resistencia política, estamos perdidos. Y nada más entonces estamos con una visión adultocéntrica juzgando estas formas de denuncia y estas formas de acción política. Entonces creo que tenemos que ser más abiertas, más flexibles, estudiarle para entender, porque también no se nos da de manera naturalita entendernos intergeneracionalmente, pero sí tenemos que tener una mirada mucho más comprensiva, sobre todo creo que con las juventudes, porque si no, creo que vamos a estar hablándole a la pared, ¿no? Entonces me parece importante. Adelante, María, gracias. Yo nomás súper breve, por supuesto que me parece que el tema que existan más mujeres candidatas hoy a la presidencia de la República o participando por las capitales de los estados motiva a otras y va cambiando la cuestión cultural y esto yo lo estoy viendo. Yo tengo mi sobrina que hoy está en la secundaria y está en una planilla o en la preparatoria que hay un presidente hombre y una presidenta mujer y estoy segura que eso no sucedía hace tiempo. Entonces, por supuesto, me parece que es el camino. Son referentes y sí es el camino. Muchas gracias por sus respuestas. No sé cómo ande de tiempo, creo que ya me comí un montón, pero pues les agradezco su participación, este panel tan experto. Creo que podríamos agarrarnos otra hora, creo que la fin nos va a dar mucho tiempo, pero les agradezco nuevamente su participación, a ustedes que nos acompañaron en el stand y pues no dejen de participar en las diversas actividades que tendremos de aquí hasta el domingo en el stand del Instituto Electoral. Muchas gracias y buenas noches.